Me llamaba la atención hacía mucho tiempo por el diseño, por la calidad del producto, por las terminaciones y por la facilidad en la compra. Bueno, coincidí bastantes años con Julien Absalon en las mejores temporadas de Julien. Por mi parte, bueno, he estado dedicado al mundo profesional del mountain bike durante 22 años, he competido en 22 campeonatos del mundo consecutivos, 3 Juegos Olímpicos y tengo un diploma olímpico en Londres y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. En 2018, todavía estando compitiendo en otro equipo, tomé la decisión que a partir del 19 formaría mi propio equipo y que el final de mi carrera deportiva sería compitiendo y gestionando el equipo para así cuando tomase la decisión de retirarme de la competición, tener ya el equipo en movimiento, aprovechar el empuje de mis patrocinadores personales para directamente tenerlos ya dentro de mi propia estructura internacional. Esto duró 3 temporadas en las que competí siendo manager del equipo y en el marzo del 2021 tomé la decisión ya de retirarme de la competición y dedicarme al 100% solo a la gestión como manager del equipo. Desde el año 2012 es cuando montamos la primera escuela de tecnificación, Coloma Bike Club, y seguidamente fueron ampliándose estas escuelas. Tenemos actualmente también la de David Valero en Baza, la de Reina Ciclismo en Málaga, la de la Nucía, que es también escuela de ciclismo y equipo Junior Sub-23 de la Nucía BH Coloma Academy, y la parte de formación de escuelas y de apoyo a los talentos de la cantera, sobre todo española y ahora también latinoamericana, es una cosa que a mí me enorgullece muchísimo, y que el poder devolverle a mi deporte lo que a mí me dio en su día en el año 93-94, cuando era un niño con 12-13 años y empezaba a practicar deporte, mountain bike, todos esos valores que he aprendido en el deporte, independientemente de que estos corredores lleguen a ser deportistas profesionales o no, lo que van a aprender para lo largo de su vida es importantísimo, y para mí la parte de academia y de formación es un pilar que está por debajo del equipo Elite UCI, pero que es un pilar muy importante en mi vida y en la de todo el equipo en general. Esta temporada 2025, centrándonos más en las 2 estructuras profesionales, tenemos un equipo Junior Sub-23 en el que tenemos a un subcampeón del mundo junior en Andorra, que después de 23 años sin que un español pisase el podio en el Mundial, se ha conseguido con un corredor del equipo de formación, y luego el resto de talentos como el fichaje de la francesa Olivia Onesti, actual líder del ranking mundial Sub-23 y 10ª en el ranking absoluto. Son corredores que vas viendo y que también desde hace ya 2-3 años son corredores que ellos se acercan al equipo viendo un poco la estructura que tenemos de staff, el material que utilizamos, el ambiente que hay dentro del equipo, y esto unido al seguimiento que yo hago diariamente en las carreras y en el ranking mundial, pues hace que este año tengamos a Olivia Onesti como líder del ranking Sub-23, a Sofía White, americana, campeona de Estados Unidos de short track, David Campos, corredor también joven de 25 años, y una cantera de corredores de élite mundial, pero que tienen mucha proyección pensando sobre todo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo prácticamente se rige por ciclos olímpicos, y de París pasamos ya a Los Ángeles, y eso es una de las cosas que tenemos siempre en cuenta, el ciclo olímpico. Pues llevábamos ya aproximadamente 2-3 años en contacto con Gil, que es director de COI, y que bueno, él se había interesado mucho por nuestro proyecto. A mí la marca me llamaba la atención hacía mucho tiempo por el diseño, por la calidad del producto, por las terminaciones y por la facilidad en la compra, que mucha gente siempre quiere acceder a productos que tiene el equipo, y en ese sentido COI es referente a nivel mundial por la facilidad de compra que tiene. Y como digo, por supuestísimo por la calidad del producto. Llevábamos ya 2 años ya hablando de la posibilidad de empezar a trabajar juntos en el 25, que es donde terminaba nuestro acuerdo con la anterior marca. Llevamos muy poquito tiempo trabajando mano a mano, pero pienso que el futuro del BH Coloma Team unido a COI va a tener muchos años de duración, en la que vamos a poder trabajar en conjunto, mejorar todavía aún más si cabe el producto en la medida que podamos, y sobre todo en la cercanía con el cliente final. La marca COI es reconocida, como bien dices, a nivel mundial por el apoyo que da a los equipos World Tour, porque se le ve en Tour de Francia, en Vuelta a España, en Giro de Italia, y los mejores corredores del mundo
ya llevan hace mucho tiempo el producto ECOI. En la parte de mountain bike poco a poco se va viendo cada vez más, tanto en la parte del mundo de las e-bikes como en la parte de cross country de competición. Y yo creo que ECOI puede aportar ese plus de producto con una muy buena terminación, con el acabado exclusivo que muchos corredores y muchos usuarios quieren, pues llevar el nombre de su hijo, la bandera del país, una terminación más exclusiva que combine con su ropa, y que pienso que ECOI en esto es líder a nivel mundial por la facilidad que le da al cliente final de poder configurar desde unas gafas hasta un casco, y pienso que podemos hacer un gran tándem y acercar todavía más al mundo del mountain bike y al mundo de las e-bikes la marca ECOI de la mano del BH Coloma Team. Sí, para nosotros es muy importante que la marca que acompaña al equipo, sobre todo en la parte de casco y de gafa, que al final es una parte muy importante, tanto por seguridad del piloto como por la lente en mountain bike. Es muy importante que dé una visibilidad muy nítida en los bosques, en senderos, en zonas muy sombrías. Desde hace ya meses estamos trabajando con ECOI en esta parte, estamos muy contentos y pensamos que es un plus que va a llegar al equipo el poder tener en cada circuito, en cada entrenamiento, de forma muy fácil una lente específica o un producto con una terminación. Pues si por ejemplo corremos en Brasil, con ese detalle final para llevar el casco a juego y además tener el mejor producto para cada circuito. La veo realmente importante porque es llevar un poco a otra dimensión el acabado final del equipo. Cuando el casco va a juego con la ropa, cuando la gafa va a juego con la equipación, la lente es la específica para ese circuito, pienso que esto al cliente final y al seguidor del equipo le hace sentirse parte de esta filosofía de tener un poco el producto en el momento clave. Los usuarios finales, pues por ejemplo en invierno puedes llevar un casco más oscuro, en verano puedes llevar un casco pues más claro para el sol, con una terminación, con una bandera de tu país o con un dibujo más específico, y creo que eso es imagen para el equipo y también cercanía para el cliente final. En estos 7 años como manager, sumados a los 22 que estuve como ciclista profesional y los últimos 3 combinados que ciclista como manager, te das cuenta de la importancia que tiene un equipo sobre las marcas. Al final el sector se va variando, hay momentos que van mejor, momentos que hay un poquito pues, de crisis en el sector por extra de producto, y pienso que cuanto mejor trabaje el equipo de la mano de la marca como viceversa, es mucho más sencillo mantener los patrocinios, poder hacer que realmente el patrocinador se vea beneficiado del acuerdo, y en eso invierto mucho tiempo. Me gusta sumar a las marcas a las que voy y no estar por acuerdos económicos meramente o por un tiempo limitado y luego buscar otra marca. Me gusta tener relaciones a largo plazo y realmente aportar a la marca en la que estoy, que la marca en la que está apoyando al equipo sea también partícipe de la competición y del mundo del mountain bike, que sea lo que sabemos hacer. Pienso que el mundo del mountain bike, a nivel de desarrollo de producto y a nivel de exposición para el cliente final, es una plataforma perfecta. Nosotros tocamos desde el mundo de la carretera para entrenar, con los cascos más aeros, más ventilados y más específicos para el mundo de la carretera, como también tocamos para el mountain bike un casco más que cubra la parte trasera cuando hacemos entrenamientos de enduro, como también hacemos entrenamientos de DH para tendificación, y al final un corredor de mountain bike toca todos los productos que tiene ECOI, desde, como digo, el casco más aero hasta el casco más de downhill, y también que la gafa, como hablamos ayer, ajuste bien cuando vas bajando por un rock garden, cuando entras en un bosque, que la lente sea nítida y se pueda ver una roca, una raíz. Pienso que un equipo de copa del mundo de mountain bike que esté en contacto continuo con la marca de casco y de gafas es el tándem perfecto para desarrollar un buen producto y para que el cliente final tenga el mejor acabado. Este año arranca un nuevo ciclo olímpico, nos vamos de París 2024 a Los Ángeles 2028. Los fichajes del equipo están estratégicamente pensados para llegar al ciclo olímpico con los máximos deportistas y con las máximas opciones para revalidar esas 2 medallas que ya tiene el equipo, la de David Valero y la mía personal. Y la ambición del equipo en el 25 es asentar lo máximo posible un buen trabajo, una buena dinámica de trabajo de los corredores junto corredores, staff y los productos que nos sirven los patrocinadores, desde las bicicletas, que es importantísimo el apoyo de BH, hasta, como hemos comentado, el apoyo de ECOI. Para en el 2026, en mayo del 2026, que empieza esa clasificatoria olímpica de mayo del 26 a mayo del 28,
tener las máximas condiciones para que los atletas puedan dar el máximo rendimiento. Así que para nosotros el 25 es un año muy importante, un año de transición, pero un año muy importante pensando en esa clasificatoria olímpica de mayo del 26 a mayo del 28. El equipo comenzó en el año 2019, éramos 3 corredores y 6 personas de staff. En este momento somos 7 corredores profesionales, 4 digamos juniors sub-23 y aproximadamente 20 personas de staff. Ahora mismo pienso que estamos también en un año de transición, que la UCI ha hecho varios cambios y varios ajustes en los equipos internacionales y que posiblemente en el 26 tengamos que hacer un reajuste de corredores y un reajuste en el calendario que va a estar prácticamente centrado en Copa del Mundo, incluyendo alguna carrera de maratón y de comunicación, pero estamos en un momento muy importante en el que el mountain bike ha subido todavía mucho más el nivel. Los equipos Elite UCI van a tener mucha más visibilidad en televisión y a mí como manager me toca este año pues ser capaz de, o intentar ser capaz de reajustarme a todos esos movimientos de la UCI para que nuestro equipo, que está entre esos equipos top 15 Elite UCI, sea capaz de estar a la altura de las expectativas creadas por el mountain bike internacional. Y como digo, también somos un poco el altavoz de estos patrocinadores que están detrás, incluido COI, y el reto del manager y del equipo es estar a las alturas de las expectativas creadas. Todos los corredores y el staff trabajan 24 horas al día para el equipo. Muchas veces sé que soy muy exigente, sobre todo con los corredores, y no me refiero a resultados, porque los resultados, cada corredor es el más interesado en tener buenos resultados, pero sí el compromiso diario de hacer un buen entrenamiento, una buena recuperación, un buen descanso, muchas horas de sueño, y esa parte es muy dura porque son corredores que normalmente se mueven entre los 20 y 30 años, 20 y 35 años, y cuando un corredor tiene 22, 25 años, entender esto para él es muy complicado, y esa creo que es la labor del manager, intentar hacérselo ver, intentar motivarle y que vea que va a merecer la pena, que si él realmente se compromete con su entrenamiento y su descanso, puede ser uno de los mejores atletas del mundo, y que si no lo hace así, pues se va a quedar por el camino. Entonces es una parte muy complicada que a mí diariamente me toca estar jugando con la presión y con también la empatía del corredor, que para eso yo he sido corredor y pienso que tengo un poco la fórmula de cómo llevarlo a cabo, y bueno, para eso también luego tenemos un médico, un preparador físico, un nutricionista, pero creo que esa es la parte realmente más complicada, la parte de presión y la parte de empatía.